Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con el profesor Julio Culajay, quien nos va a contestar las siguientes preguntas de la siguiente encuesta. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Para comenzar, la primera pregunta: ¿qué circunstancias considera que pudieron afectar en el desarrollo de competencias matemáticas de sus estudiantes de primero básico a causa de la pandemia COVID-19? Yo creo que lo que pudo haber afectado fue primero ¿cómo se llama? El confinamiento, o sea, el encierro que tuvieron ellos. Y la falta de supervisión tanto de los maestros en clase como en su casa, porque ahí se perdió casi todo la normalidad. Entonces se perdió mucho, digamos que podemos casi atrasarnos unos 10 años. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuáles fueron las modalidades más frecuentes de atención que refieren sus estudiantes haber desarrollado para continuar el curso de matemáticas durante la pandemia? Pues la modalidad fue virtual, con guías de trabajo, algunas tutorías que se les dio en línea, pero que no era suficiente porque no llegaba porque, primero porque como muchos estudiantes, los alumnos, sus padres ya se habían ido a trabajar, los alumnos encendían la computadora pero seguían durmiendo. La otra es de que estaban haciendo otras actividades menos, o sea, tenían encendida, estaban en línea, estaban conectados, pero estaban haciendo otras actividades, ¿verdad? Y lo que menos hicieron fue lo de matemática. Desde su perspectiva, ¿cómo incidieron esas modalidades de atención en el desarrollo de competencias matemáticas que poseían sus estudiantes al iniciar primero básico? Pues les afectó mucho porque ellos ya vienen sin análisis, ellos ya no traen técnicas de estudio, ellos les cuesta ahora pensar, les cuesta ahora esforzarse, la disciplina ya se perdió en ellos, se perdieron muchas cosas en ellos. Muchas gracias por su respuesta. Según su criterio, ¿cómo influye el acompañamiento de los padres de sus estudiantes de primero básico en el desarrollo de competencias matemáticas en el ciclo 2024? Pues son pocos los padres de familias que realmente están preocupados porque sus hijos aprendan. Los demás, lo único que les interesa es de que ganen. No importa si se les regala el curso, no importa cómo salgan, pero lo único que les interesa es de que les den el curso. Son pocos los que les interesa que sus hijos aprendan. Muchas gracias. ¿Cuál es la capacidad actual de los estudiantes para comprender y aplicar conocimientos matemáticos básicos como resultado de las diferentes modalidades educativas asumidas durante la pandemia COVID-19? Sí, ellos ya no traen las bases ya para estudiar, especialmente matemáticas, que se requiere de disciplina, de atención, de esfuerzo, ya no la tienen. Entonces sí cuesta mucho, o sea, caminan muy lento, ¿verdad? Entonces sí cuesta mucho con ellos trabajar. Muchas gracias. ¿Qué tipo de contenidos suelen ser más desafiantes para los estudiantes después de la pandemia, considerando las competencias planteadas por el Currículo Nacional Básico? Primero que existen los mejoramientos, ¿no? Por ejemplo, si hago 3 actividades de evaluaciones, tengo que hacer 3 mejoramientos, entonces ya serían como 6 evaluaciones y así. Por ese motivo, entonces se pierde mucho tiempo, entonces ya no se alcanza a lograr todos los contenidos que el ministerio propone. Y aparte de eso, pues también hay que ver sobre otros alumnos de casos especiales donde hay que hacerles una readecuación curricular y entonces
eso atrasa mucho los contenidos y a veces muchos contenidos de primero, de segundo básico hay que dárselos en primero y otros contenidos de segundo básico, de tercero básico ya no se dan en tercero básico, sino que hay que retomar de segundo y así. Pero hay que tomar muchos contenidos que como presaberes ellos lo deben ya de traer, pero los presaberes hay que dárselos otra vez. Muchas gracias. ¿Qué estrategias considera que han sido y son efectivas para el mejoramiento de rendimiento de los estudiantes de primero básico en matemáticas dentro y fuera de las aulas tras la pandemia? Es un trabajo arduo porque hay que concientizar a los padres de familia que si no entienden es porque la pandemia dejó secuelas sobre la falta de que ellos no entiendan y todo eso. Entonces, el acompañamiento que hay que darles es de tres, o sea, el maestro, el alumno y los padres de familia, pero a veces solo está el maestro nada más, el alumno no le interesa nada, el padre de familia pues está trabajando, entonces el alumno se queda solo, cuesta trabajar con ellos. Muchas gracias. Y para finalizar, ¿cuáles han sido los principales retos de enseñar el área de matemática a los estudiantes de primero básico después de la pandemia? Es una situación muy difícil. El primero básico, el cambio es muy drástico para ellos. De la primaria para primero básico es muy drástico. Porque en la primaria, pues, ellos les dan lo que casi pasan automáticamente. Entonces nosotros los tenemos que recibir aquí. Tienen, como dije al principio, no tienen técnicas de estudio, no tienen análisis. Les cuesta mucho, ¿no? También la lectura, que a nosotros nos hace falta mucho que ellos traigan una buena lectura de comprensión, porque tenemos que a veces dar el idioma porque ¿verdad? No se las dieron bien. Entonces, si ellos no pueden leer, no saben leer, no comprenden, no pueden resolver nada. O sea, hay muchas cosas que no vienen ellos arrastrando desde la primaria, cuesta mucho. Y entonces el cambio de primero básico es muy fuerte para ellos. Muy bien, agradecemos sus respuestas en cada una de las preguntas. Nos despedimos cordialmente. Muchísimas gracias.